La primera palabra que ya compartimos, en donde Jesucristo, estando clavado en la cruz del Calvario, habló con el Padre en una súplica, en una oración, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esa ocasión dije afirmativamente que yo creo lo que Jesucristo dijo. Si Él dijo, no saben lo que hacen, yo creo que efectivamente el ser humano llega a un momento en su vida tan llena de pecado que su conciencia se cauteriza, se hace totalmente insensible y pierden el sentido de la realidad. Es decir, andan por la calle atropellando a la gente como si estuvieran locos. El pecado es un poder inmenso al cual alimentamos todos los días con nuestros pensamientos pecaminosos, con nuestras acciones pecaminosas, con nuestras actitudes pecaminosas. Lo alimentamos y nosotros mismos somos responsables de hacerlo cada vez más poderoso. Pero gracias sean dadas a Dios, que por medio de Jesucristo nos da la victoria para no permitir que el pecado se enseñoree más sobre nosotros, sus hijos. Así que yo creo lo que Jesús dijo, que el hombre, toda la sociedad que fue culpable, y nosotros junto con ellos, de haberlo matado en la cruz del Calvario, creo que Jesucristo decía la gran verdad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aun cuando ante los ojos nuestros y nuestro propio entendimiento podamos decirnos, no, eso es imposible, ellos sí sabían lo que hacían, creamos las palabras de Jesucristo, porque el pecado tiene tal poder que hace que el ser humano no sepa lo que hace. A ese grado, hermanos, tal es el poder del pecado sobre el hombre que hace imposible discernir entre lo bueno y lo malo. Como dice Isaías 5:20, el hombre perverso, el malvado, el hombre vil, a lo bueno le dice malo y a lo dulce le dice amargo. Bueno, mis hermanos, la segunda palabra la encontramos, o la segunda frase más bien, dicha por Jesucristo en la cruz del Calvario, la encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, pero ahora es el versículo 43, donde Jesucristo dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguna persona nos está viendo y escuchando y nos cuestiona al respecto de este texto y nos dice que la palabra que, no sé si es un adverbio o es un pronombre relativo, no sabría yo en qué parte de la gramática cae este vocablo que, si nos dice que no está en los manuscritos más antiguos que el Textus Receptus tiene, el Textus Receptus de donde se transcribió el Nuevo Testamento de Reina Valera, le quiero decir que sí estoy de acuerdo, que esa palabra no aparece en manuscritos más antiguos. Es decir, en el griego de este texto del Evangelio de Lucas y del Nuevo Testamento, esta palabra aquí en este versículo 43 no aparece, y por supuesto no dice: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero omitámosla, rogándole a Dios que no estemos cayendo en un pecado de quitar de su palabra esta palabra que vamos a quitar. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo leo así a propósito porque hay personas que dicen que la coma
La coma va después de la palabra hoy y lo leen de esta manera. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y entonces nos vamos nuevamente al texto, y en este caso mi fundamento es algo sencillo que ustedes pueden tener también en su casa, en su biblioteca, que es el Nuevo Testamento Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Ahí ustedes pueden verificar que el griego no tiene la palabra que, pero la coma no está en la palabra hoy. La coma está en digo. Así que lo leemos de esa manera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mis hermanos, con la palabra que o sin la palabra que, no desmerece en nada la promesa que Jesucristo le hizo a este hombre malhechor que por las palabras que dijo, entendemos, se arrepintió de sus pecados, de la vida pasada que había llevado, para poder decirle desde lo más profundo de su corazón a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero platiquemos un poco de eso. Ya son más de las 9 de la mañana. Jesucristo ya ha sido crucificado en medio de dos malhechores. Jesucristo ya clamó a Dios para pedir perdón por la maldad que estos hombres estaban haciendo sobre su persona. Entonces, la mañana ha avanzado y hay un diálogo entre los dos malhechores. Uno está reclamándole a Jesús que si él realmente es el Cristo, que descienda de la cruz, y le dice, y creeremos en ti. ¿Cuántas veces en nuestra vida, aún ya como hijos de Dios, redimidos y nacidos de nuevo, nos hemos puesto en el lugar de este hombre y hemos tenido las mismas palabras que él tuvo? Desciende de la cruz y haz que nosotros descendamos y creeremos en ti. Pero yo estoy dando un brinco más para exhortarles a recordar cómo en nuestra vida muchas veces, ya como hijos de Dios, todavía nos atrevemos a pedirle a Dios que haga un milagro, para que creamos más en Él, que haga un milagro para que aumente nuestra fe, que haga un milagro para que nuestra fe se vea satisfecha. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por la fe. El único capaz de perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada por sí sola, no hay nada independiente y aparte de Jesucristo que pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad y darnos el don de la salvación. Ni la fe, ni la gracia, ni la misericordia, ni la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque quien perdona nuestros pecados y que tiene poder para hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona conversa o inconversa que le pida a Dios que haga algo que ante los ojos y ante las fuerzas del ser humano es imposible, cuando le pedimos a Dios que haga algo solamente para que nuestra fe se vea confirmada o nuestra fe se vea aumentada o nuestra fe se vea satisfecha, hermanos, eso no va a tener ningún efecto en nuestra vida espiritual, ni para edificarnos, ni para darnos más santidad. ¿Por qué? Porque la fe no viene por ver,
La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, de paso, pues tenemos que decir que hay gente que anda buscando aquellas grandes campañas de sanidad, aquellas grandes campañas en donde la gente deja la silla de rueda y se levanta caminando. Hay mucha charlatanería en el mundo de las iglesias, algunas cristianas, otras no cristianas. Hay muchos dones falsos, hay muchos milagreros, pero lo cierto es que si tú quieres aumentar tu fe, tienes que leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino creerla. Y es en este momento oportuno para decirte, invitarte a que leas toda la palabra de Dios. No solamente los capítulos que te toca leer por motivo de la escuela dominical o por motivo de la lectura del boletín del culto de ese día. No, como hijos de Dios tenemos que leer toda la palabra desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22. Te recuerdo una vez más, son 31,104 versículos que tú puedes leer en un año. Ahora bien, quizá debas invertirle más tiempo si tú quieres ir meditando en cada versículo que lees. Porque suele pasar que estamos leyendo y de pronto el ruido de los ladridos de un perro. De repente la motocicleta que pasa muy cerca en la avenida de la calle donde vivimos. De repente suena el timbre del teléfono y nos levantamos a contestar. De repente también se oye el llanto de un niño que nos distrae o una persona que nos habla y que nos llama y que nos distrae de nuestra atención de leer la palabra de Dios. No, es necesario que cuando leamos la palabra de Dios apartemos un tiempo especial y podamos hacerlo meditándola en nuestro corazón. Te vas a dar cuenta de las grandes enseñanzas que Dios te va a iluminar porque ya están reveladas en su palabra. Entonces, si algo tiene de complicado este texto, es porque algunos argumentan en lo que acabamos de decir, que el adverbio que o pronombre o no recuerdo qué es, no se encuentra en el texto más antiguo. Efectivamente no se encuentra, pero en nada disminuye ni un ápice pequeño la fidelidad de la promesa de nuestro Señor. Y como dije al hablar de la primera frase de Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo dije que sí creo en las palabras de Jesucristo, no saben lo que hacen. Pues ahora también reitero que sí creo lo que Jesucristo dijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que Jesucristo, cuando entregó el Espíritu al Padre, y ya platicaremos de esa frase, Él fue al paraíso con el hombre que había sido un malhechor en su vida, pero que ahora tenía la fe de Jesucristo en su corazón, antes de la resurrección de Jesucristo. No que haya ido en cuerpo, no que el creyente de la cruz haya ido en cuerpo, no. Ambos fueron en espíritu al paraíso. No me preguntes en dónde estaba el paraíso, porque de acuerdo al texto de la palabra de Dios, de la carta de Pablo a los Efesios, de que llevó cautiva la cautividad, es decir, como que debiéramos entender que Jesucristo descendió a la parte del seno de Abraham, y al hablar de descender estamos, claro, evocando el sitio de la parte interna de la tierra,
donde se encontraba el infierno, el Hades por un lado, y el seno de Abraham por otro, ambos como destinos de las almas de las personas que habían muerto, pero los cuerpos estaban en el sepulcro o en el lugar en el que estuvieran, pero sus almas se encontraban ya sea en el infierno o ya sea en el seno de Abraham. Y que después, cuando ya Jesucristo ascendió al cielo, llevó cautiva la cautividad. Entonces fue cuando el paraíso se fue hasta el tercer cielo. Aún así, no me atrevo a decir con absoluta verdad que el paraíso esté en el tercer cielo, porque si bien el apóstol Pablo en la primera de Corintios, perdón, en la segunda de Corintios, capítulo 12, dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, entendemos que él es ese hombre, Pablo. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta ahí no sabemos nada del paraíso con que esté ubicado en el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. La cuestión aquí es pensar si Pablo tuvo dos arrebatamientos, uno al tercer cielo y otro arrebatamiento al paraíso. Lo interesante es que del cielo no da detalles, pero cuando habla de que fue arrebatado al paraíso, sí dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Claro, es el significado de la palabra inefable, que no se puede explicar. Que las oí, pero no puedo comunicarlas. No tengo palabras en el archivo del lenguaje humano que me ayude a describir lo que oí. Y Pablo no era un hombre ignorante, era un hombre muy culto, pero leemos una vez más el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. No me pregunten tampoco si es que Pablo tuvo dos arrebatamientos, uno al tercer cielo y otro al paraíso, o bien si fue un solo arrebatamiento y el paraíso entonces está situado en el tercer cielo. Pero el texto aquí está, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 12, y voy a leerlos para hacer el contraste. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Muy bien, la referencia es a que el paraíso al cual el apóstol Pablo fue arrebatado es el mismo paraíso al que Jesucristo mencionó cuando le dijo al ladrón arrepentido que estaba en la cruz, igualmente crucificado, cuando le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que yo creo esa palabra, y que Jesucristo, cuando entregó el Espíritu al Padre, entonces Jesucristo fue en ese mismo día viernes de la crucifixión, porque era cuando comían el Cordero Pascual. Ese mismo día viernes, él fue en espíritu hasta la presencia de Dios o hasta el paraíso, llevando consigo
a este hombre que había sido perdonado de sus pecados y que el cual había recibido y oído la promesa de que estaría con Jesús en el paraíso. Ahora bien, si es que ambos descendieron al seno de Abraham y después de ahí subieron para llevar el seno de Abraham o el paraíso a el tercer cielo o a la presencia de Dios o a otro lugar donde se encuentra el paraíso, pero que de todos modos, cualquiera que sea el lugar donde esté el paraíso o cualquiera que sea el lugar en donde esté la iglesia del Señor ahorita en este momento, hermanos, es la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Si usted me dice, no, hermano, dejemos en claro que el paraíso está en la presencia de Dios. Sí, por supuesto que sí, porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y si está el paraíso en el tercer cielo o está en un cielo más allá de estos cielos que ahora lo podemos saber a través del universo, del pluriuniverso, o si hay una esfera celestial mucho más allá de donde aún tiene sus dominios el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Es decir, en donde quiera que sea, es la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente y está con nosotros en este momento, está con las iglesias en este momento, está con los hijos de Dios en donde quiera que se encuentren, y por supuesto que si nos atenemos a lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, pues está en lo que son las moradas de Dios, ¿no? Lo que es lo que Jesucristo dijera, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muy bien. ¿Qué pasa aquí cuando alguien pide milagros? ¿Qué es lo que le hace falta en su vida? Ni más ni menos, hermanos, que meternos a leer y entender la palabra de Dios. No puedes permitirte tú vivir tu vida cristiana con ese vacío de querer presenciar que alguien deje las muletas, que alguien deje la silla de ruedas, que alguien reciba pañitos ungidos, que alguien adquiera para sí arena del río Jordán o agüita del río Jordán. O sea, no puedes permitirte tener ese vacío en tu vida cuando lo puedes llenar, pues con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con su palabra, con Dios. ¿Sabes cómo puedes tener llena tu vida de Dios y de Jesucristo? Con la obediencia. Porque el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Juan. El que oye las palabras de mi Padre y oye mis palabras y las hace, vendremos a Él y tendremos morada con Él. ¿Por qué? Porque Dios se complace y le es grato estar dentro de una morada en donde el hermano, el cristiano, se caracteriza por su obediencia. Efesios 3:17 claramente lo dice: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Tienes fe? Pues eso es lo que hace que agrades a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tienes fe, ya estás agradando a Dios. Y tienes la fe, habita Cristo por la fe en tu corazón. Gálatas 2:20, lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, porque sigo viviendo la carne y de vez en cuando, tengo que confesarlo, también obedezco a la ley de la carne por los impulsos que me llevan a pecar. Pero acto seguido me arrepiento, lo confieso delante de Dios y Él renueva y renovamos nuestra comunión, porque yo quiero andar en luz, porque es la comunión con Jesucristo. Bueno, ¿qué orilla a algunas personas a decir que solamente ante un milagro ellos pueden creer?
Y hasta luego en son de broma dicen, ya, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Hermanos, eso es un ridículo, eso es un absurdo, eso es una broma de mal gusto. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no me deja alternativa, más que para tener fe, que es oír su palabra, y es que esta palabra bendita, la Sagrada Escritura, tiene ese poder transformador, tiene ese poder de darme a mí el aliento, la vida, la fuerza. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 6, 63, 65. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, es decir, las palabras que ahora ya tenemos escritas, son espíritu y son vida. Entonces, vigorízate, confírmate, llénate más y más de esta palabra y tu fe va a aumentar. Va a aumentar delante de Dios y no vas a necesitar que te hagan ningún milagro. Ahora, ¿por qué hacía entonces Cristo milagros? Porque los milagros son enseñanza para nuestra vida. No crean ustedes que los milagros era para que la gente tuviera fe. No, era para que recibieran la enseñanza que nuestro Dios estaba dándole a la gente que presenciaba ese milagro. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre leproso que cuando Jesús descendió del monte, él se hincó y puesta la rodilla en el suelo, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme? Jesús le dijo, quiero, y al instante lo tocó y quedó limpio. ¿Qué me enseña a mí ese milagro? ¿Aumenta mi fe el milagro ese? No, no, pero sí me enseña algo para que mi fe aumente. ¿Y qué es lo que me enseña? Que Jesucristo no solamente hizo el milagro de quitarle la lepra, sino que además hizo el milagro Jesucristo de no contagiarse con la lepra. Ya puedo yo imaginarme los pensamientos de los fariseos ahí presentes, de los escribas y de los sacerdotes, ¿no? Este ya cayó por fin. El leproso le está diciendo que lo limpie. Y para limpiarlo tiene que tocarlo, va a tocarlo, va a tocarlo. Y cuando lo toque se va a contagiar. Ahí nos vamos a dar cuenta que es un embustero, que no es Dios. Y Jesucristo, según la palabra en griego para la palabra tocar, hermanos, es como abrazar. Es como frotar con sus manos el cuerpo. Pues eso es lo que Jesucristo hizo con este hombre leproso. Y lo tocó y dijo, yo quiero que tú seas limpio. Y entonces, ante la sorpresa que se llevaron a cabo estos pensamientos perversos de los escribas, fariseos, sacerdotes e intérpretes de la ley, cuando ellos pensaban que Jesucristo iba a contaminarse de la lepra y a contagiarse, se dieron cuenta que él había salido incólume, blanco, honesto, santo, como lo era, sin haberse contagiado de la lepra. Me enseña eso, hermanos. Cristo hizo ese milagro para enseñarle a esa gente y a nosotros que Jesucristo no se contamina, aunque Dios lo cargó con todos nuestros pecados y por nuestra culpa fue hecho pecado. De todos modos, Jesucristo no hizo ningún pecado. Él no cometió ningún pecado. El justo por nosotros los injustos para llevarnos hasta la presencia de Dios. Pero ese es el pensamiento de la gente que quiere ver un milagro para creer en el Señor Jesucristo. Por eso, este ladrón del cual estamos leyendo en Lucas capítulo 23, él decía, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren ustedes que usa la palabra Cristo, que es el ungido, que es el Mesías, pero lo usa de una forma que hasta ofende que esos labios asquerosos pronuncien el nombre de Cristo.
porque lo está haciendo en un tono, en una actitud, en un pensamiento, hermanos, que es una blasfemia en sus labios, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí vienen las palabras de el malhechor arrepentido. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió: vaya que sí lo merecía, pero ni caso le debe haber hecho a esta reprensión, ¿no? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Miren ustedes al grado de descenso espiritual de la gente que quiere ver milagros. La gente que se cree que porque va a la iglesia y que porque busca las campañas y porque busca a los ungidos, y que porque busca a los que caminan 1 metro arriba del piso para que hagan algún milagro y porque ellos quieren creer más y hasta llevan a sus enfermos para que los sanen, esta gente está descendiendo en su vida espiritual al grado de ponerse en una posición de condenación, en donde no tienen ningún temor de Dios. No temes a Dios estando en la misma condición. Es decir, tú que pides milagros, ¿no tienes temor de Dios entonces? Y que te pones en el piso de la condenación. Sigue diciendo el ladrón arrepentido: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta otra frase también nos podría llevar a otros fácil 15 minutos, hermanos. Vean ustedes el carácter de esta fe. Vean ustedes la calidad de esta fe. Hace reaccionar, hace que Jesucristo, estando en los dolores y el tormento de la cruz, con las manos clavadas y los pies clavados, hace que Jesucristo tenga un respiro de mucho gozo y de mucha alegría y de un gran regocijo en su corazón, y que exclame diciendo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si algo sorprende a Jesucristo y a nuestro Dios, si algo lo sorprende, es la calidad de tu fe o el grado de tu incredulidad. Eso sorprende a nuestro Dios. Pero Dios quiera, y es también mi deseo, que a partir de hoy tú quieras decirle al Señor que se sorprenda contigo, pero gratamente, que vea la calidad de tu fe. Esa fe que sea, que tenga el crecimiento por la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Jesucristo está sufriendo. Jesucristo está dolido. Casi toda la noche ha estado despierto. Lo han estado golpeando, lo han estado peteando, lo han estado escupiendo, ultrajando, le han hecho muchas cosas. Él está agobiado por el peso de los pecados. Pero esto que le pasó y que escuchó de un corazón arrepentido que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sí, Señor, creo que tú eres el Rey. Creo que eres el ungido, el Mesías. Creo que tú eres el Rey. Y cuando vengas en tu reino, yo quiero que me tengas en tu memoria, que me tengas presente en tu pensamiento. Hermanos, el Señor es el Rey de Reyes. Y el Señor está contento de ver en nosotros una fe firme, ferviente, fervorosa, y una fe activa que da frutos de justicia. Que el Señor te bendiga y que
siga siendo tu refugio en los días de esta pandemia. Bendiciones.